Gracias a todos por sumarse y participar en este ciclo de charlas que comenzó el 30 de junio y va a tener continuidad hasta el mes de diciembre. Agradezco, bueno, a Francisco como responsable del espacio del Instituto de Estudios de Arquitectura. Y bueno, por supuesto, bueno, agradezco al arquitecto Ramiro Meyer de Paraguay, con el cual hemos tenido la suerte de tenerlo presente en la última trienal y hemos compartido no solo sus trabajos, sino que alguna que otra cena y post-cena de un conversatorio sobre arquitectura y trabajo. Así que bueno, dejo mi agradecimiento enorme a Ramiro y a Francisco, que realmente es el responsable de la concreción de estas charlas y conferencias. Bueno, gracias José, gracias a todos por volver a encontrarnos hoy acá. La idea es que un poco estos eventos sirvan para resarcir en parte la falta de contacto que hemos tenido durante todo este proceso de pandemia y cuarentena. Así que un poco por eso también la llamamos post-40, porque es una forma de volver a conectarnos, volver a estar en comunicación a través de la arquitectura. Y para eso, bueno, este ciclo convoca una serie de arquitectos de toda la región que llevan adelante una práctica que consideramos de interés. En la edición pasada tuvimos la presencia del arquitecto argentino-brasilero, podríamos decir, Diego Porta, y en esta ocasión tenemos el gusto de volver a encontrarnos, ahora en formato online, con Ramiro Meyer, para justamente sumar su voz y su práctica a esta serie de encuentros que hemos organizado, ¿no? Desde el CATBA 5 y desde los colegios de estudios de arquitectura y estudios urbanos, conjuntamente también con Gustavo Darrigo. Así que paso a presentarlo, muchos de ustedes ya lo conocen, pero bueno, es también recordar un poco el background de Ramiro. Ramiro Meyer es arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción, de Paraguay. Ha trabajado junto con Sergio Ruggeri entre 2008 y 2011, y junto a Juan Ignacio Meyer y Olga Cáceres reactivó el estudio Meyer Arquitectura, que se orientó hacia el diseño y la construcción de prototipos de bóvedas de mampostería armada. Ha trabajado también con Luis Fernando Meyer, quien a su vez desarrolló actividad con el arquitecto hispano-mexicano Félix Candela, referente en este tipo de estructuras a compresión, y donde diseñó y construyó cáscaras de hormigón armado. Desde 2013, junto con Mónica Castellano, es socio fundador de el estudio de Coja, Arquitectos, que desarrolla una práctica caracterizada por la investigación sobre la técnica, la estructura y el material. Su obra Catenarius, que es básicamente un modelo de estructura resistente por forma para la construcción participativa de cáscaras de mampostería armada en el ámbito rural paraguayo, fue destacada por publicaciones y plataformas digitales, tanto en Paraguay como a nivel internacional. También Ramiro ha dictado seminarios y conferencias en todo Paraguay y en distintos lugares de Argentina, incluyendo, como comentó José, su participación en nuestra última trienal internacional del CATBA 5 en 2019. Así que bueno, realmente es un gustazo volver a contar con Ramiro y poder ver sus
repasar sus trabajos y ver también en las cosas que está trabajando actualmente. Así que bueno, muchas gracias Ramiro, bienvenido y te dejamos la palabra. Gracias, Francisco. Gracias a todos por la invitación de vuelta. Súper contento de poder compartir y de que, bueno, haya tenido buena aceptación y valoración del trabajo. Por eso estamos de vuelta acá. Eh, Francisco me preguntó el nombre de la charla y eh, aportó al nombre poniendo arquetipos. Yo hablé de tipologías estructurales y me gustó mucho el nombre arquetipos porque de cierta manera, sin querer o sin querer queriendo, es como un hilo conductor en nuestros puntos de partida proyectuales, en muchos de los eh, proyectos que vamos a mostrar, que voy a mostrar, ¿verdad? Empiezo compartiendo un poco pantalla. Yo soy hijo de arquitectos, me crié en una casa, siempre me gusta algo como, me sentía en una casa de Luis Kahn o algo así. Eh, entonces, estas son fotos que ya como estudiante de arquitectura iba descubriendo en la casa donde viví siempre, con padres que siempre me hablaron de arquitectura, o yo me sentí interesado por eso y tenía buenas respuestas de primera mano a las dudas. Parece una, es una casa hecha totalmente de muros portantes, parece como unas ruinas romanas o algo así. Son 3 pisos, muros de 30, arcos que son todos estructurales, o sea, no, losas que apoyan en muros. Es una casa que siempre me marcó y la muestro como introducción a una de mis más directas y primeras influencias, digamos. También muestro este pórtico que es de mi tío, el ingeniero Luis Fernando Meyer. Como dijo Francisco, trabajó con candela y esta es una obra muy famosa acá en Paraguay. Es un pórtico de acceso compuesto de estos paraguas de mantos de paraboloides hiperbólicos con la particularidad donde con el concepto estructural de las grúas, de las obras, de las plumas, donde la caseta de guardia está haciendo de contrapeso, está colgando de arriba a todo el, el voladizo de creo que aproximadamente 11 metros. Hice dibujos para mi tío y bueno, aprendí mucho de diseño estructural y de hecho es mi calculista en casi todas las cáscaras que proyectamos. Esta es una capilla donde también suya y donde mis padres fueron los arquitectos, los que diseñaron los vitrales, etcétera, y ahí, bueno, me casé ahí. Y esta es la primera cáscara que dibujé para mi tío y que participé de la obra, etcétera. Participé directo con los, con los cálculos que hace a mano, eh, con, con las fórmulas simples que desarrolló Candela. eh, y una experiencia transformadora al ver el poco material que consumían, las pocas varillas que tenían para generar voladizos enormes, con poquísimo espesor. La varilla más grande acá era de 12, ¿verdad? Y bueno, así también con algunos proyectos de amigos que hicimos, uno en la Costanera, ya planteando un poco estas tipologías estructurales, estas composiciones. Esto era un anfiteatro flotante en la Costanera y en Asunción, que quedó como un sueño, un proyecto, pero que eh, dejé de compartir, disculpen. Bueno.
una primera experiencia donde tenía un quincho, una reforma de convertir en un loft un quincho que estaba apartado de una casa. Ya tenía algunas de estas experiencias con mi tío. Y surge esta propuesta de convertir el quincho en un loft donde había que agrandar un baño y una kitchenette. Y se decidió que todo lo nuevo, todo el techo nuevo, podía ser una tipología estructural. Como era un loft para la abuela de un compañero, pensé que las bovedillas podían tener una relación con su tiempo, ¿verdad? Y en lugar de hacer las clásicas bovedillas que puedan, esto surgió de conversaciones con mi tío, que apoyen en unas vigas de madera o en unos rieles metálicos, dijimos, ¿por qué no hacemos trabajar la bovedilla entera por forma, con su inercia y que pueda salvar un momento, ¿verdad? Porque al final las luces eran pequeñas, eran de 2 metros, ¿no? Eran los techos que teníamos que hacer más largos, era para techar el loft, para techar el baño. Entonces, ahí surgen estas dos piezas estructurales, una pieza que es una B y otra pieza que es la tapa, pero que con los 3 centímetros de cobertura de ferrocemento, esto trabaja como una losa plegada que resiste por forma, salva el momento y resiste por forma. Para eso pensamos unos encofrados en el piso, una prefabricación que materializamos de manera simple con la magia también que te da la mano de obra, ¿verdad? Unos moldes de tierra con matrices así de madera que nos permitan trazar esas formas y poder así poner 8 ladrillos que daban esos 2 metros de largo. Y antes yo había calculado esto con un ingeniero que siempre me calculaba hormigón y me había puesto muchas varillas del 12. Era más barato hacer una losa plana, ¿verdad? Ahí es cuando recurro a mi tío y él me armó con alambres trenzados, el alambre negro que se usa para atar las varillas. Con ese alambre sencillamente estaban armadas estas piezas que por forma eran capaces de resistir 2 metros de luz, que era poquísimo también, ¿verdad? En los nervios, ahí sí habían 3 varillas de 4,2 en estas piezas, que de todos modos era mínima la armadura, ¿verdad? Y entonces se pensó como un módulo constructivo, ¿verdad? Que era el que modulaba todo este proyecto, la posición de los muros. Eh, teníamos algunos cadáveres en la experimentación de estas piezas, nos dimos cuenta que había que regar y eso era fundamental, ¿verdad? O si no, no se agarraba el cemento con el ladrillo. Y un poco inventamos algunos apoyos, en algunos puntos colgaba de la viga existente, en otros puntos apoyaba. Y eso nos llevó acá a un pequeño artilugio, un engaño de poner unas vigas invertidas metálicas para generar una galería que conecte las dos construcciones que no tenían techo, y servía de expansión a la galería. Entonces ahí desarrollamos estos ganchos y la misma pieza de 2 metros de luz, de 8 ladrillos, se iba repitiendo longitudinalmente con unos ganchos que quedaban vistos ahí y un falso voladizo porque también tenía un tensor acá en la última viga. Entonces siempre eran piezas que apoyaban en 2 puntos. Entonces logramos ahí con una galería de 6 metros de largo sumando 3 piezas, ¿verdad? Una al lado de otra. Después en la parte donde
rompimos algunos ladrillos para donde no hacía falta tanto techo, para ir generando estas transiciones del espacio intermedio a la casa, y una casa orientada al oeste, acá muy cerradita, donde la idea era filtrar la luz, ¿verdad? Proteger de eso, entonces aparecen estos filtros. Un poco la primera experiencia donde descubro esta cuestión de la modulación, de la prefabricación, de hacer trabajar por forma una pieza estructural, y es como algo que fue acompañando después el trabajo. Son como esos arquetipos, podrían ser respuestas muy primarias o muy primitivas a, a las soluciones, a los problemas de siempre, ¿verdad? Acá las piezas pudimos reciclar para hacer unos apliques de luz, esas que se rompieron. Un poco la intervención que se dio de este pequeño loft, que fue una linda experiencia. Creciendo en dimensión, a ver, disculpen, creciendo un poco en dimensión, aparecieron los triplex, que es una obra ya con mis padres, una inversión propia en un terreno propio, de 6 triplex, ¿verdad? Pero una inversión a largo plazo, hasta hoy en día sí, en evolución. En esta obra, a 50 metros de esa casa que les mostré, o sea, yo todavía vivía con mis padres en ese momento, era una obra de dar unos pasos. Son viviendas en 3 niveles. En la planta baja social, la planta baja, perdón, servicio y galerías, garage, patio. Entonces se busca una planta baja que sea un condominio, pero que está totalmente integrado. O sea, uno por unas cuestiones de desniveles hasta podría entrar a los patios de los vecinos, ¿verdad? En planta baja. Pero cada uno tiene como un patio propio, aprovechando el viento del noreste. Se buscó que sean unidades que trabajen trabadas de esta manera. Entonces, uno se abre al viento predominante del noreste. Empezó siendo una L, pero eso se cerraba, y así esto sin querer también resultó teniendo una lectura del espacio en diagonal que, a pesar de que uno tenga solamente 9 metros de frente en cada lote, en realidad uno siente que está en 4 metros más, ¿verdad? Una cosa de 12, 13 metros de frente, uno vive el espacio adentro, ¿verdad? Pudimos hacer un proyecto bastante ordenado en concentrar el servicio en este núcleo, y todas las áreas servidas en este otro elemento, ¿verdad? Bastante de la escuela de Luis Kahn, como era la casa anterior, ¿verdad? Y sumado acá un poco a una estructura famosa de Le Corbusier, que son las casas Yaul, ¿verdad? Dejo de escribir, quiero cerrar esto, ahí está, bien. Planta primer piso, ¿verdad? Estaba el estar comedor con la cocina y el baño y las circulaciones siempre. Y en el tercer piso los dormitorios, una suite, 2 dormitorios con baño compartido, y finalmente en el techo una terraza, ¿verdad? Ese espacio servido, que se pensó también pensando en una tipología estructural, en una cáscara, es como ese espacio servido siempre, que es el más versátil de todos, salvo en los dormitorios donde se divide un poquito, es que se pensó una
una cáscara, una bóveda también, una solución que, como dije, creo que un referente importante fueron las casas Jaume de Le Corbusier, y permitieron imaginar esto, ¿verdad? Paso rápido. Fue una obra donde también experimentamos con fundaciones, unas zapatas huecas de paraboloides, igual a los paraguas con 4 mantos de paraboloides hiperbólicos, pero puestas así, que Candela usaba mucho en todas sus obras en México porque requería mucha superficie y poco peso. Eh, entonces eso le desarrolló estas zapatas huecas donde y también es una tipología estructural. Eso es interesante cuando uno trabaja con estructuras de doble curvatura, siempre uno está con estos arquetipos, parece el paraboloide hiperbólico y sus 1000 combinaciones, ¿verdad? Y bueno, acá nos encontrábamos con el paraboloide hiperbólico en las zapatas, ¿verdad? Generando esos mantos. Eh, parte de trabajar con estructuras que trabajan por forma de diseñar los encofrados, ¿verdad? Que es clave. Ahí está el sentido de si es o no económico, ¿verdad? O sea, eh, todo lo que hacemos buscamos que sea económico, que sea como lo convencional o más económico, ¿verdad? No, para nosotros no tiene sentido hacer algo más costoso, ¿verdad? De lo que existe en el mercado, ¿verdad? Al contrario. Entonces, pensamos un encofrado de chapa único, pero como con un equipo pequeño de albañiles y que íbamos construyendo a largo plazo una bóveda a la vez. Entonces, ese encofrado se diluía el precio en 18 bóvedas, ¿verdad? Entonces, eh, acá aparece otra de las geometrías de doble curvatura, que es el conoide, que practicamos un poco en los triplex, eh, para unos balcones, también en mampostería armada. Y lo interesante de estas bóvedas es el poco acero que tiene, las pocas vigas que tiene, ¿verdad? Solo en los bordes, el poco espesor de 8 centímetros, son 5 más 3 centímetros de una capa de compresión. Y esa resistencia que obtiene por forma y como con tecnologías tradicionales, hacen un piso curvo, o sea, nadie acá hizo una bóveda antes y todos supieron hacer, ¿verdad? Son como respuestas que están muy primitivas, digamos, ahí. Eh, y fue evolucionando esta obra lentamente y hasta hoy en día está en construcción, ¿verdad? Fue una universidad hacer los tensores, tiene unos tensores, unas varillas de 20 milímetros. También, como se dan cuenta, se busca mucho filtrar la luz, que es clave acá en este clima, al menos, tener mucho cuidado con no meter tanta luz y meter más bien luz filtrada. Acá empezamos a experimentar con ferrocemento, hicimos unas perfilerías de ferrocemento, porque el herrero eh, no quería hacer las aberturas, le parecía muy complicado hacer la curva, entonces nos inventamos ahí y son cuestiones que van vistiendo, ¿verdad? Ahí también tenemos esos paneles prefabricados, que es algo que nos acompaña también siempre, eh, haciendo en este caso unas persianas que también buscan intimidad porque enfrente van a haber otras unidades, entonces te da una visión inclinada, ¿verdad? Eh, lo mismo pasa acá en el bloque de servicio. Y el bloque de servicio siempre es una losa, o sea, son 2 lositas y también una escalera en el medio, hecha de elementos de prefabricados ahí in situ. Y ahí un poco mi casa, que estaba ahí a 50 metros, donde ya llevamos el conoide apostamos por más, ¿verdad? Hicimos una estructura de acceso para los triples, van a haber 2 de estos porque tiene 2 accesos peatonales, donde
es el duplicado de ese conoide con más voladizo, digamos. Y una obra donde me gusta esta foto porque muestra hasta la modulación que tuvimos con el ladrillo de las bóvedas para determinar las aberturas. Buscamos el ladrillo como módulo, que las bóvedas te obligan a pensar en el ladrillo como el módulo porque uno define el ancho de la junta, etc. Entonces después te lleva sin querer, no es ni siquiera una obsesión, sino que como una cuestión técnica, ¿verdad? Que a uno le sirve para calcular materiales, le sirve porque uno tiene que entrar a calcular la varilla. Buscamos siempre acá la luz indirecta aprendido un poco de Wright, ahí tomado prestado también esas gargantas de luz superiores para que no encandile. Acá esta unidad del fondo es la que estaba habitada, por eso esto tiene todo yuyo, los techos verdes en ese momento. Hoy están estos tres ya habitados. Acá se ve un poco nuestro pórtico de acceso con, con el doble conoide, ¿verdad? Un paraguas de dos conoides. El pasillo de los dormitorios. Uno se inventa puertas cuando está ahí. Y un poco también esto interesante, el borde del antepecho ya sirve para hacer mobiliario, una idea prestada también ahí de Paulo Méndez y eso. Y una obra que bueno, nos dio mucha satisfacción y hasta ahora seguimos, siempre aparecen trabajos acá, ¿verdad? Es una obra a la que vamos mucho. Está la parrilla, los balcones y el techo verde. La terraza, allá se ve ya el río Paraguay. Esto es Lambaré, que queda a 10 kilómetros de Asunción, es una ciudad periférica, ¿verdad? Pero que forma parte del área metropolitana. Ahí se ve el río Paraguay, estaba crecido en ese momento, se puede ver que había una inundación. Y acá, como pueden ver, se está construyendo una cuarta unidad y vendrán dos más, ¿verdad? Dormitorio, pudimos diseñar el mobiliario interno, un poco la carpintería, etcétera, ¿verdad? Pudimos tratar de llegar a algo del diseño integral, ¿verdad? Esta es una obra que surgió al mismo tiempo que los triplex, ¿verdad? Es Catenarius, yo estaba haciendo mi TFG, estudiando las cáscaras de mi tío, mi trabajo final de grado, y me encuentro con esta en el libro de Candela, que es unas aulas rurales donde construía es la primera cáscara que construye Candela para hacer estos sistemas de colegios. Y es interesante cómo las estructuras que trabajan por forma de doble curvatura siempre trabajan con la tipología, ¿verdad? Como una tipología estructural, ¿verdad? Que se ve en la naturaleza, ¿verdad? Las hojas como un tipo que se repite y que para tener los espesores mínimos usa la doble curvatura. Este es un corte de un ogaguazú de los guaraníes, ¿verdad? Que también me vino en ese momento. Y este es un palacio, el Palacio de Ctesifonte, que es un poco la bóveda, ese sistema de la bóveda se llamaba el sistema Ctesifón y fue creado por James Waller, que se inspiró cuando vio ese palacio, ¿verdad? Y él ya estaba desarrollando hormigón textil, ya estaba desarrollando hormigón con encofrados textiles rectos para hacer tubos, etcétera. Y al ver ese palacio dice, ¿por qué no lo hago bóveda, verdad? Y ahí empieza a desarrollar estos sistemas en 1940 en Inglaterra, que evidentemente esto es Dieste, Dieste habrá estudiado a James Waller, tienen un sistema muy similar en cuanto a la nervadura, ¿verdad? Y muchos más, ¿verdad?
y es sencillo, ¿verdad? Es una directriz mayor que es una catenaria, uno decide la luz según como y la flecha según lo que uno quiera, sabe que siempre va a trabajar a compresión pura. Eh, Esta fue la sección que tomamos para catenarios. Y esto otra vez es, eh, al estar las directrices cubiertas por tela arpillera, o en nuestro caso por tela plastillera, por cualquier tela, entonces es como que uno suspende muchas cadenas de esta cadena superior invertida, ¿verdad? Eh, entonces imaginamos esa bóveda de ladrillos, que pueda ser vivienda, que pueda ser, ahí nos damos cuenta que en realidad las cáscaras son pabellones, ¿verdad? Eh, pueden albergar múltiples funciones, ¿verdad? En general, y pueden crecer, pueden relacionarse, pueden mutar. Y desarrollamos entonces el proceso constructivo para ver un módulo constructivo, que era una de las técnicas que usaba Dieste, ¿verdad? Candela deja de hacer encofrados curvos por el costo elevado y el desperdicio de madera, y Dieste resuelve eso haciendo módulos de encofrado que repite varias veces, ¿verdad? Entonces diluye el precio. Un poco usamos esa técnica. eh, Hicimos los ladrillos buscando aportar, y porque el TFG yo tenía una salida de hábitat, teníamos materias como construcción con tierra, etcétera. Eh, Decidimos que uno de los aportes que podíamos probar es eh, hacerlo en mampostería de suelo cemento, ¿verdad? En lugar de hacer en la mampostería cocida, ¿verdad? Diseñamos un encofrado metálico también que pueda ser repetible, que pueda tener ruedas, entonces no tiene que montarse y desmontarse varias veces, un andamiaje exterior. eh, y una obra que queríamos que sea así, de baja tecnología, fácil, de fácil construcción. Estará la fabricación de ladrillos, el, el encofrado montándose, las pruebas de resistencia de la bolsa para generar la doble curvatura, que finalmente eso es lo que da inercia a todo el conjunto. Hicimos roturas de probetas, vimos que los ladrillos llegaban a resistencia de 50 kilos centímetros cuadrados, y ni siquiera estaban sometidos ni a 5, o mucho menos, con una carga totalmente distribuida. Y una fábrica ahí sencilla, ahí también estamos con la prefabricación bajo la sombra, buscamos, y acá empezamos a hacer unos módulos constructivos también, para probar si se unía el suelo cemento con el cemento, con la junta armada, que era una de las cosas que la bibliografía decía que no recomendaba. Entonces, probamos estos módulos también con mandos de paraboloides hiperbólicos, que son como geometrías que siempre están presentes. Ahí empezamos a probar cómo colocar los ladrillos con unas cuñas de madera para que den paso a poder cargar la mezcla, a poder meter las varillas. Un andamiaje ahí fue un éxito en nuestros módulos, ¿verdad? Podíamos hacer como paredes o algo así. eh, y logramos conseguir un poco de bambú también más liviano. La idea era hacerlo todo de bambú, pero para también poder transportarlo más simplemente el andamiaje ese exterior. Pero fue lo que conseguimos. Y un poco la colocación son varillas de 4,2 milímetros, lo mínimo que puede tener, que en realidad es una catenaria, y las varillas cumplen la función de que trabaje la forma, de que le dé inercia a la forma que tiene plegada, ¿verdad? Eh, Descubrimos que siempre teníamos que colocar algunos ladrillos de contrapeso para cargar la junta, porque si no, al poner un ladrillo encima, el de abajo se volvía a inclinar un poco, ¿verdad? Son cosas que íbamos en el 1-1 probando y descubriendo, ¿verdad? Eh, Fue cambiar un poco ese sistema de la arpillera embebida en cemento y convertirla en algo de mampostería, ¿verdad?
eh, pero de mampostería sobre un encofrado textil, que tampoco fue, no fue tan fácil, ¿verdad? Eh, de vuelta a la capa de 3 centímetros, armado con este tejido hexagonal de gallinero, que es su armadura única, es como revocar eso, ¿verdad? Puede ser un metal desplegado, y eso es lo que termina de soldar toda la cáscara. Entonces, este es el módulo constructivo que puede, ahí le hicimos un canalón de ferrocemento también. Eh, es el módulo constructivo que puede repetirse varias veces, en este caso se repitió, ahí se desencofra, se repitió 3 veces en este caso, pero ahora ya estamos queriendo ampliar a unos 3 más, ¿verdad? Y esto lo hicimos para un taller propio, es nuestro taller de este tipo de experimentos, de este tipo de, también para guardar nuestros materiales que sobran en la obra, etcétera. Ahí estuvo bueno que el encofrado sirvió también como andamio para reparar las juntas, ¿verdad? Eh, y es un encofrado que incluso ya lo ampliamos porque hicimos una vivienda con esta tipología, con otro estudio que nos contrató para que hagamos la cobertura. Ellos hicieron el proyecto, ¿verdad? Entonces es interesante la versatilidad que va teniendo de mi tío, el ingeniero Luis Fernando Meyer, que él no calculó eso, ahora me dijo, ponele varilla de 4,2 milímetros en todas las juntas y puedo estar tranquilo, ¿verdad? Como una cuestión conceptual, ¿verdad? Y esto puede tener distintas flechas, distintas luces, uno regula el ancho de la flecha menor, que es lo que le va a dar más o menor inercia, ¿verdad? Al arco. Cuanto más es el corrugado, mayor inercia tiene el pliegue. Entonces realmente tiene una versatilidad el sistema en sí, hoy con los software paramétricos y eso que se andan, esto puede ser parametrizable y es una cosa donde podés obtener los cortes de varilla tranquilamente y de tela y qué sé yo. Eh, Esto lo hicimos a AutoCAD y a SketchUp, pero a 1.1, pero conceptualmente es una estructura muy interesante, muy versátil, y que de cierta manera creo que todo el trabajo de Dieste casi, de trabajar con directrices catenarias y la contraria también, una catenaria desplazándose sobre otra, es como no sé, seguir prolongando este camino, digamos, es como la continuación de esto, acá hicimos también nuestras pilastras, también hicimos como unos mantos de paraboloides hiperbólicos ahí plegando la pared. Estamos muy orgullosos también de nuestra muralla de fondo, el Tatacuá, y ahí está el río enfrente. Esto sí ya es más abajo, ahí del triple se veía el río y esto es bastante cerca también, entonces yo podía ir a fiscalizar todos los días, estaba todo en el barrio, digamos que es parte clave realmente involucrarse en esto cuando uno decide hacerlo, ¿verdad? Eh, entonces, estos son dos potentes obras que, bueno, nos llevaron en los triplex, surgieron ahí aprendiendo de ferrocemento, surgió hacer unos bancos de, entonces, también para una plaza en San Bernardino. Entonces, imaginé, como estaba practicando con el ferrocemento, que podía hacer de ferrocemento, esa silla de Willy Bull conocidísima, con algunas modificaciones de escala, porque el ferrocemento ya tiene que tener 3 centímetros de espesor, y bueno, y tenía que ser para una plaza, entonces que sea algo más grande, le cambiamos un poquito a eso. Eh, y fuimos probando unas sillas que de ferrocemento con un encofrado también en los costados, con el mismo sistema de catenario, solamente en los costados. Interiormente uno metía la mano y es como que rebuscaba nomás eso, ¿verdad? Y así surgió
primer prototipo de una silla, de un mobiliario de ferrocemento. Ahí se ve también como esa curvaturita por no tener encofrado entre extremo a extremo. Y después sí, como teníamos que practicar, producir 22 de esto, creamos ahí caseramente también una chapa interna galvanizada que nos permita revocar 360 toda la silla y bueno, producir un poquito más en serie, ¿verdad? Las 22 piezas que teníamos, que nos animamos a decir que podíamos fabricar, ¿verdad? Y bueno, así fuimos llevando estas sillas que hoy en día se está, como le decía Francisco antes, esto se está volviendo como un producto de la oficina. Estamos teniendo un encofrado metálico ahora ya, donde cargamos nomás y dentro de poco vamos a sacar piezas. Otro mobiliario que surgió después eran unos mobiliarios basados en los bancos de plaza clásicos, acá con una zapata también como la que vimos en los triplex, ¿verdad? De doble curvatura. Y bueno, fue un banco en doble voladizo, ¿verdad? También utilizando geometrías de doble curvatura, conoides, eh, para la ménsula. Y esto a puro instinto estructural, ¿verdad? Fuimos haciendo los planos, decidiendo las varillas, probando, con mucha suerte realmente. Y fuimos perfeccionando. Entonces es como también una beta que estamos teniendo que guarda relación también con estos prototipos, con esta producción en serie un poco casera nomás, una producción con mano de obra sencilla, ¿verdad? Es de baja tecnología o de tecnología intermedia, mejor dicho, ¿verdad? Al alcance de la mano y de los conocimientos de nuestra mano de obra, ¿verdad? Que están ahí y que buscamos un poco aprovechar, resaltar, ¿verdad? Acá subimos la luz, tenía 1,50 m nomás primero y acá hicimos de 2 metros, entonces con un voladizo de 1 metro y 1 metro, eh, agrandando un poco algunas dimensiones, ¿verdad? Un poco todavía no tenemos encofrado metálico para este, pero pronto, pronto lo tendremos, ¿verdad? Estamos invirtiendo, como le decía a Francisco. Esta fue también una prefabricación. Aquí empezamos con los encofrados metálicos, eh, unas piezas súper interesantes que en planta son un trapecio y son 2 piezas, una A y una B, y, y permiten generar círculos eh, o este tipo de sinuosas o líneas rectas. Y a ver, otro mobiliario que tenemos, el último que estábamos haciendo, es una silla que pidieron hace poco basado en una silla de un estudio colombiano. Vimos, nos interesa mucho el hormigón de 3 centímetros, estamos buscando la manera de reducir, ¿verdad? Y ahí se ve un poco en lo que se convierte Catenarius, que es un taller de todo este tipo de experimentos que vamos haciendo mucho en la oficina, ¿verdad? Esta es una casita en San Bernardino, en un bosquecito, donde el proyecto fue, el terreno era más bajo que la calle, se acumulaba agua, entonces había que consolidar, hacer un zócalo, una mitad del terreno donde íbamos a poner, donde había menos
árboles y una casa de muros portantes, como un pabellón, algo muy simple, una barra ahí, una barrita en el bosque, con un pilar metálico que ahí se ve en el estar comedor, una casa de 80 metros cuadrados, 2 dormitorios, así bien justita, 3 dormitorios, ¿verdad? Una suite, un baño y 86 metros cuadrados, aprovechando el desnivel del fondo, una piscina. Y aquí también como cerramiento de toda la fachada hacia el patio interno, pensamos en cómo construir de otra manera la mampostería, ¿verdad? Eh, Plegando, obteniendo resistencia por formas, y son módulos, unos mantos de paraboloide hiperbólico, que súper regulares, que permiten una sinuosidad que con 5 centímetros de espesor eh, podía generar todo este cerramiento, porque era un voladizo en realidad estructuralmente. La losa arriba estaba ahí, el pasillo que conduce a los dormitorios, y al mismo tiempo es la fachada de la casa, ¿verdad? Porque da al patio, ¿verdad? Como se ve también el filtro de luz. El cliente quería una casa que hacia la calle sea cerrada, como un container, y el acceso está acá atrás, en el propio estar comedor, galería, ¿verdad? Eh, Ahí ya se arma el quincho, el efecto de este muro plegado de mantos de paraboloides hiperbólicos, ¿verdad? Otro de estos prototipos, estos arquetipos que exploramos, es el domo de compresión pura, así como la bóveda trabaja eh, la bóveda en una catenaria tiene secciones iguales. El domo, sin embargo, tiene secciones que son distintas. Entonces, este es un experimento de Gernot Minke, donde cuelga pesos proporcionales a estas superficies en los eslabones de la cadena, y ahí obtiene esta segunda curvatura que le permite calcular un domo a compresión pura, ¿verdad? La curva que tiene ese domo. Bueno, esa curva es la que tomamos prestada, y un poco lo que dice en su libro de Manual de Construcción con Tierra para desarrollar este encofrado, ¿verdad? Que hablaba de un sistema de trabado de ladrillos, de cómo va aumentando la inclinación del ladrillo. Entonces, para eso hay una pieza acá, empieza con 2,5, después con 5 grados, 7,5. Acá se genera una especie de semicírculo que nos permite ir regulando el ángulo de los ladrillos, un encofrado en 2 partes. Para hacer imaginamos unos bungalows, unas pequeñas viviendas en un campamento. Eh, Replanteo el círculo, aquí estaba un poco ese encofrado, ese compás que estábamos haciendo, y buscamos que esta sea un domo un poco más abierto, ¿verdad? Un poco más, suelen ser muy introvertidos. Buscamos que se expanda que tenga 3 ventanas, un poco el aporte que quisimos darle con las cáscaras que veníamos probando también. Entonces hicimos estas bóvedas catenarias que son de curvatura simple, pero de sección catenaria, con un pequeño encofrado ahí, eh, ya que había que construir 3, y de estos domos también están proyectados 6, 7, en todo el bosque. Entonces, también es como un sello, una tipología que se va a repetir muchas veces. Eh, Fuimos construyendo con ese compás. Vemos acá, respetamos un árbol, la cáscara aguanta sin problema. Eh, Nos dimos cuenta que se podía construir solo entre 2 albañiles, porque ahí el compás te permite colocar un ladrillo a la vez, eh, pero al mismo tiempo una simpleza impresionante, ¿verdad? Eh, Uno le iba sorprendiendo cómo este nido hornero parece se iba cerrando. Ahí ya vino la segunda parte del encofrado, y el ladrillo común era muy corto, los de Minke eran más profundos, y ahí tuvimos un problema al llegar arriba.
porque necesitaba más espesor. Y otro proyecto, este es un referente en la Biau que se hizo en Asunción hace 2 años. Nos tocó en la Chacarita intervenir un barranco, tomamos de referente estos cultivos. Y una pieza de Lelé, que también es un referente importantísimo para nosotros, trabajó con prefabricación. Nos encantó estas piezas, como uno puede, mano de obra simple puede fabricar. Entonces pensando que la Chacarita, que es como no sé, las villas que hay acá, una villa muy grande, ¿verdad? Eh, Podía pensarse en una prefabricación in situ, para ir conteniendo estos barrancos que hoy son lugares de basura, ¿verdad? E inaccesibles, ¿verdad? Entonces, tomando un poco ese referente, imaginamos una prefabricación, unos encofrados que al final no se dieron porque pues, no había presupuesto. Pero bueno, el dibujo, un diseño, un rediseño de la pieza utilizando mantos de paraboloides hiperbólicos. Entonces, por la repetición de esa pieza, poder colonizar un barranco, que hoy en día es un basural, eh, en ese lugar, ¿verdad? Creamos unos moldes simples a falta de presupuesto, ¿verdad? Nos las agenciamos con estos moldes de tierra, también algunos bordes de caños, eh, y fuimos probando, ¿verdad? Fuimos cargando estas piezas, como revocando esto, ¿verdad? Unas piezas de 3 centímetros de espesor, eh, tienen estas varillas de 4,2, tienen malla gallinero, eh, un enchapado para obtener una buena terminación y que no se pegue a la tierra. Y desarrollamos este molde, este tipo de armadura y estas piezas, eh, que bueno, hicimos prueba de carga ahí, eh, le cargamos tierra, vimos que transportamos, llevamos a la Chacarita, era fácil de colocar ahí por entre 2, 3 personas, ¿verdad? Y bueno, llegamos a construir, ¿no? Llegamos a construir unos 5 metros aproximadamente, ¿verdad? Eh, y una última experiencia, eh, reciente, donde también trabajamos con el hiperboloide de revolución, que es una geometría muy famosa en las torres de enfriamiento de las centrales nucleares, ¿verdad? Eh, Esto fue para un concurso de como un parklet, eh, ocupar la calle, ¿verdad? Y acostamos este hiperboloide de revolución, le dimos 2 cortes eh, diagonal en los extremos. Imaginamos que sea de lo más barato que existe de la varilla, solo de varillas, que sea como una pérgola, un lugar eh, que le crezca verde, plantas, enredaderas, y generar como un túnel verde en lugar de 1 o 2 estacionamientos, ¿verdad? Eh, Frente a un lugar, ¿verdad? Era el plano de unos soportes que creamos para poder, después, poder tensar y colocar todas nuestras directrices. Nos jugamos por la varilla de 6 milímetros, porque no había presupuesto, nos dieron un capital semilla por ganar el presupuesto, el premio, pero terminamos atando más, ¿verdad? Fue como esas exposiciones así yo dije, bueno, hay gente que paga para estar en casa core y eso, entonces, bueno, pagamos por estar en la calle, ¿verdad? Y mostrar lo que hacemos, tomamos así como, pero igual nos jugamos estoy enchufando mi computadora, con varillas de 6 milímetros, y sabiendo que si es que requeríamos más, le podíamos reforzar o poner alguna de 8, qué sé yo. Imaginamos un flete, porque hicimos en el taller, iba a llevar mucho tiempo, ¿verdad? Hacer in situ en la calle, encima de una zona medio marginal, y funcionó. Estamos ahí y pintamos de amarillo, como tiene que llamar la atención en la calle.
no quiere nada, tope, es decir, el arriba todo. Sí, pero igual, ahí arriba, el que está en el otro, el nuevo, el que estaba en el otro, el que está arriba hay 5 tanques, hoy tienen 5 tanques de arriba. La idea es... Hola Francisco, se cortó por acá, no sé si a todos. Yo sigo viendo. No hay Estamos audio. viendo, Yo sigo viendo, me parece que el que se desconectó, no sé qué está pasando. Déjenme ver un poquitito. Ramiro está muteado, creo. Es lo que voy a hacer. A ver si Hola, lo puedo hola, desmutear. hola. Ahora sí, Ahí está. ahora sí. Ya estoy. Sí, ahí se Ahora escucha. sí. Ahí está. Sí. Disculpen, bueno, ahí se mostraba cómo se movía la estructura, era súper flexible, pero no, eso no significaba que colapsaba ni nada. Y lo mismo pasa cuando es de hormigón o de mampostería armada, también ocurren esas vibraciones y realmente uno toma conciencia de lo flexible que es realmente el hormigón en bajos espesores, sin fisurar, sin necesidad de colapsar, ¿verdad? Son estructuras sumamente flexibles. Ahí está. Y bueno, terminamos poniéndole unos canteros de madera ahí, llevamos un poco nuestros bancos, ¿verdad? El banco, este otro banco que también, otra pieza nuestra, que también ya fabricamos ya uno de nuestros productitos, este banco. Y así se armó, ¿verdad? Tuvimos que meter un poquito en la vereda porque por suerte había tecantero que nos permitía hacer eso, porque ya los autos ya se empezaron a quejar de que era peligroso. eh, pero bueno, y eso fue como le va creciendo. Ahí al meter en la vereda metimos más y creamos un banquito también acá de madera nomás. Cómo le va creciendo hasta ahora, sigue creciendo. Le cuida muy bien también un barcito que hay ahí enfrente y realmente con mucho cariño está ahí el nido, que es la última obra que quería mostrar. Muy bien. Muchas gracias, Ramiro. Gracias, Francisco. Gracias. Muy interesante. Bueno, les comenté por el chat, pero también lo hacemos ahora por acá. Está abierto a que formulen preguntas y comentarios. Ya tengo una pregunta acá, José, anotada. Y no, te quería hacer una pregunta un poco general antes de pasar o mientras van pensando algunas otras preguntas. Digamos, me pareció muy interesante la cantidad de arquitectos que nombraste en toda la presentación, ¿no? Como, desde los grandes maestros, de Corbusier, Kahn, Wright, siguiendo por generaciones subsiguientes como Dieste, Méndez de Rocha, y incluso los otros referentes, Candela obviamente, que lo presentaste al inicio. Me parecía muy interesante esa relación con todas esas tradiciones, podemos decir, y al mismo tiempo la vocación de innovar. O sea, como me parecía muy interesante la convivencia entre un respeto y un estudio, diría muy concienzudo y atento de las tradiciones, sobre todo no solamente las tradiciones arquitectónicas, sino también las tradiciones tecnológicas, y al mismo tiempo la idea de empujar eso hacia un nuevo lugar, ¿no? Y digamos, como si esos movimientos ya no son saltos, como el que comentabas del domo, de las hiladas del domo, sino que funcionan literalmente como las hiladas del domo, es decir, como
muy pequeños desplazamientos que definen una trayectoria que se podría decir que ya no es individual, sino que es disciplinar de alguna manera, ¿no? Me parecía muy interesante eso, como un trabajo que al mismo tiempo se reconoce individual, grupal o colectivo, es decir, como parte de una genealogía, y al mismo tiempo con un rasgo de identidad individual, ¿no? Y en esa línea me parecía que era muy interesante el rol que juega la innovación tecnológica, porque de alguna forma vos hablabas de tecnologías bajas o tecnologías medias, me parecía muy interesante esa idea de cómo el problema de las tradiciones constructivas, podemos decir, están estudiadas, revisadas y estableciendo un diálogo con ellas se procura producir algún grado de innovación, ¿no? Me pareció muy interesante lo de los encofrados textiles, de esta plastillera, como le llamabas, o sea, de una arpillera plástica. O me parecía muy interesante la idea de este encofrado rodante, desplazable, digamos, y al mismo tiempo estas innovaciones parecen estar ligadas a sentidos muy concretos de la práctica, como pueden ser la economía de recursos, la austeridad en ese sentido, la idea de algún rasgo que lo podría ligar también con la idea de lo sostenible en términos de una economía mucho más holística, no solamente económica, sino también planetaria, se podría decir. Con lo cual me parece que es un trabajo, digamos, que está presentado con mucha sencillez y con mucha modestia de tu parte, pero me parece un trabajo muy interesante en términos de esa doble condición, digamos, de aspirar a una universalidad y al mismo tiempo sin resignar rasgos que tienen que ver con lo local o con lo individual, ¿no? En tu caso. Con lo cual me parece que detrás de esos trabajos leo estas cosas. Me parece que eso les da más valor aún al trabajo que ya de por sí es muy interesante, pero contextualizándolo en ese plano me parece todavía más interesante. Así que de mi parte eso, que no es tanto una pregunta como una felicitación hacia tu trabajo, que me parece muy genuino y de gran valor. Así que estoy viendo acá las preguntas. José tiene una pregunta de tono más técnico, que me parece muy interesante, que tiene que ver con la relación entre espesor de las estructuras, o mejor dicho, de los recubrimientos de las armaduras, y su grado de afectación a lo largo del tiempo, sobre todo pensando que también particularmente Paraguay en general y la zona de Asunción es una zona especialmente húmeda, ¿no? Sí. Así que tal vez puedas comentarnos algo sobre ese aspecto técnico. Sí, sí. Realmente sí, cuidamos siempre el recubrimiento de las varillas, en las bóvedas hay buen espacio, o sea, el ladrillo tiene, en la mampostería armada hay buen espacio, ¿verdad? El ladrillo tiene 5 centímetros, entonces entrando en el medio ya tiene 2 y 2, pero y la capa esa de 3 centímetros es sencillamente un tejido gallinero también que queda por el ladrillo, entonces como que esos 3 centímetros casi que le recubren a toda esa malla. En sí, donde cuando nos jugamos más es en el ferrocemento, ¿verdad? Donde aparece 3 centímetros de espesor. Y en mobiliarios, por lo menos en la experiencia que tenemos, cuidamos de que esté al centro, ¿verdad? Y
indudablemente cada tanto puede salir una pequeña mancha de óxido, ¿verdad? Eh, pero por suerte, digamos, el mobiliario tampoco está sometido a cargas complicadas, y los más antiguos que tenemos de 6 años están ahí en San Bernardino sin problema, ninguna oxidación. Cuidamos muchísimo la calidad del hormigón, del fraguado. En eso tratamos de ser lo más técnico, aprendiendo también siempre, poniendo ahora plastificantes y cosas un poco más tecnológicas, ¿verdad? Incluso empezamos a probar con algunas fibras. eh, entonces, estamos en esa búsqueda para los espesores menores de tratar de incluso de prescindir del acero en algún momento, ¿verdad? Pero y en cáscara sí, Candela hacía de 4, y creo que el de rayos cósmicos llegó a 3 centímetros, ¿verdad? Pero evidentemente en 3 centímetros vos estás teniendo 1 centímetro o menos de recubrimiento, y te estás jugando un poco a que eso ocurra, ¿verdad? Pero así también hay que decir en el otro sentido de que la inercia estructural que tienen estas dobles curvaturas eh, hace que el acero incluso sea exagerado muchas veces, ¿verdad? Eh, pero sí, a largo plazo habría que estudiar igual las cáscaras de candela o esas de mi tío que mostré están hace mucho tiempo y no, sin inconvenientes, digamos, ni uno de oxidaciones ni nada, ¿verdad? Bárbaro. No, después tenía otra pregunta, que era una reflexión seguida de una pregunta, que tenía que ver con, pareciera que el desarrollo proyectual de tus obras está muy ligado a la invención o el desarrollo de dispositivos. Y en ese sentido me parecía muy interesante el rol del dispositivo. Realmente el rol del cuando digo dispositivo me refiero a, por ejemplo, el caso del encofrado o el caso del compás de posicionamiento espacial para los ladrillos en el domo, o esta serie de mecanismos o dispositivos justamente que permiten la mediación material. Normalmente en los proyectos los dispositivos cumplen ese rol, es decir, son elementos auxiliares a la construcción. Pero pareciera que acá tienen un rol muy activo también en el momento de la proyectación. Es decir, no es que el proyecto se piensa y luego se desarrolla un dispositivo para lo que se pensó, sino que pareciera que al momento del proyecto ya está en marcha la invención del dispositivo, y de esas posibilidades del dispositivo depende las posibilidades del proyecto, de alguna forma. Con lo cual me parece muy interesante ahí cómo la tecnología pasa de un rol más pasivo, de asistencia para la construcción del proyecto, a un rol activo donde el dispositivo es una herramienta proyectual que interviene en todo el proceso de la obra, desde su concepción hasta su organización material, ¿no? Te quería preguntar Sí. justamente eso, si efectivamente pasa eso, o si eso aparece en instancias posteriores. Sí, no, totalmente es así, ¿verdad? O sea, pensamos siempre, pero de repente yo soy mucho o sea, a mí alguien con quien hice un poco de clic en la facultad fue cuando me tocó ser alumno de Javier Corbalán, ¿verdad? Y él nos hablaba de hecho, uno de los primeros ejercicios era traer una estructura que hayamos visto en la naturaleza o algo así, y proyectábamos mucho a partir de la estructura, ¿verdad? Eh, de pensar la estructura que va a soportar ese edificio, que es un poco toda esa escuela paulista y eso también, ¿verdad? Eh, y bueno, yo también relacioné eso con esa tradición familiar que venía de las cáscaras, ¿verdad? Y de hecho relacioné como
de manera muy directa, ¿verdad? De que estas cáscaras son efectivamente estructuras que resuelven al mismo tiempo el espacio y que resuelven al mismo tiempo la forma del edificio, ¿verdad? Y entrando un poco a pensar estructuras, o sea, con esa curiosidad que tenía de proyectar con eso, es que uno rápido se da cuenta que la clave está en los procesos constructivos, ¿verdad? O sea, probablemente si las cáscaras son una especie en extinción, ¿verdad? O ahora ya no son, ahora están empezando a renacer con las nuevas tecnologías, pero fueron una especie en extinción, probablemente se dio por justamente la dificultad de construir esa y de que sea razonable económicamente, ¿verdad? Y el éxito de Candela o de Dieste se dio porque ellos encontraron, descubrieron, inventaron fórmulas constructivas para que esas estructuras sean económicas de construir, ¿verdad? Porque materialmente son súper económicas. O sea, si la zapata hubiese tenido 5 cúbicos, tiene 1. Si es en cantidad de material y de varilla es muchísimo más económico, te asombra, ¿verdad? Yo me asombraba cuando compraba los materiales para catenario. 5 bolsas de cemento y hice 30 metros de, ¿verdad? De bóveda, ¿verdad? Metiendo la junta, era muy poco, ¿verdad? Entonces, pero estaba la clave en pensar esos métodos constructivos, ¿verdad? Y creo que hoy es un poco lo que también se está facilitando un poco con los nuevos software, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, digamos, eh, acá en Paraguay, no sé, fresar, fenólica, eso todavía es alta tecnología, ¿verdad? Entonces, otra vez tenemos que inventarnos, quizá aparecen mecanismos ahí muy caseros, ¿verdad? Pero está un poco ahí el secreto, ¿verdad? En proyectar la máquina de construir, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la máquina con la que vamos a construir? Que, no sé, uno lee Vitruvio y ya hablaba también de las máquinas en la arquitectura, ¿verdad? Entonces es como algo que está muy relacionado, ¿verdad? A nuestro oficio, ¿verdad? Eh, de proyectar máquinas y es clave, ¿verdad? Es la clave, ¿verdad? O si no, no. Por eso Catenario es muy interesante. Desde mi punto de vista, el sistema Tesifón, ¿verdad? Patentado por Waller es muy interesante porque es una manera de economizar. Ya es un sistema que economiza el encofrado otra vez, ¿verdad? En sí. El encofrado es muy económico. Lo mismo, el compás del domo es muy económico, su encofrado es poquísimo, acero es poquísimo. Sí, sentarse a pensar y dibujar, pero está ahí la clave, ¿verdad? Claro, sí, realmente es eso. Es muy interesante también lo que decías de Candela, tanto Candela como Dieste, que ambos, además de arquitectos, fueron empresarios, llevando adelante construcciones con tecnologías alternativas a las tecnologías del hormigón en general, Sí, las tecnologías tradicionales o trilíticas del hormigón en el caso de Candela, y que justamente digamos, su producción tan prolífica se debe también a que sus obras en términos de costo eran imbatibles, ¿no? Que permitían sí. justamente desarrollar áreas cubiertas similares a las solicitadas, pero con costos muy inferiores, ¿no? Y fundamentalmente esto que decís, que agregaría tal vez que, además del sistema constructivo, todas esas obras, a diferencia de los sistemas trilíticos, son funcionamientos por forma. Entonces, digamos, la forma, digamos, donde las cargas viajan a través de la forma de la sección, y eso ya asegura o reduce justamente las secciones, ¿no?
como muy interesante. Justamente en relación a eso, José formula otra pregunta, o digamos, o pide una ampliación tal vez de tu comentario. Si podrías dar un porcentaje aproximado de, o si has hecho en algún momento una comparativa entre estos sistemas alternativos de cobertura y los sistemas tradicionales, ¿no? Como estos que nombrábamos de las estructuras trilíticas, columna, viga, losa, que son los utilizados Sí. normalmente, y si habías hecho algún tipo de análisis sobre esa comparativa. Sí, análisis un poco vagos, ¿verdad? Pero sí los hice. De hecho, de Catenarius comparé con tinglados, ¿verdad? Pero considerando que sumen esas dos paredes, ¿verdad? O sea, lo más económico que hay acá es hacer un techo de chapa, ¿verdad? Y con paredes, que hay pilares en doble altura, como se hacen los clásicos galpones. Eh, y entonces, comparando, sumando estas dos paredes y un techo, estábamos en el mismo precio, ¿verdad? O sea, son $100 por metro cuadrado, más o menos, lo que sale, eh, no, sí, $100 por metro cuadrado es lo que sale aproximadamente, eh, incluida esas fundaciones, ¿verdad? De piedra, que son de piedra, ¿no? Pueden ser, son más chicas, ¿verdad? Eh, lo que termina saliendo ese sistema en mampostería armada, ¿verdad? Eh, una losa también sale $100 el metro cuadrado, ¿verdad? Pero la losa, acá en Paraguay al menos, ¿verdad? La losa exclusivamente, ahí hay que agregar después otra vez zapatas y otras cosas más, aislaciones, qué sé yo, ¿verdad? Esto también se aísla, ¿verdad? Y Pero también es más, los cerramientos laterales, ¿no? Que en este caso y están cerramientos construidos. laterales en una losa, sí, sí, incide mucho más una losa, ¿verdad? Una losa plana, acá en Paraguay al menos es mayor la incidencia. De todos modos, no sé, en los triplex o algo así, yo llegué a un costo de mercado, ¿verdad? Un costo de mercado son, a ver, acá son $600 el metro cuadrado, más o menos sale construir acá. Menos, 500, el dólar está 7%. Sí, entre $500 a $600 sale construir en Paraguay. El metro cuadrado, según el lujo, pero en ese rango, algo como los triplex, y estuvimos en ese mismo costo, ¿verdad? Finalmente la incidencia de una bóveda o de la estructura en todo el edificio tampoco es importante, pero de todos modos nosotros midiéndolo estructura con estructura, estábamos en los números empatados, ¿verdad? Empatado de que si lo hubiésemos hecho en losa, ¿verdad? Eh, habiendo hecho en aquel momento algunos comparativos, ¿verdad? Eh, pero creo que con otra calidad, ¿verdad? Con otra espacialidad, que es lo que buscábamos. Entonces lo vimos totalmente razonable. Bueno, eso me da pie por ahí para otra pregunta, que es un poco más general, pero se relaciona muy directamente con esto que preguntó José y con lo que vos respondiste. Que tiene que ver con la tecnología del ladrillo, las tecnologías del ladrillo, digamos. Por un lado, digamos, es la tecnología más utilizada a nivel global, o sea, es con lo que más se construye a nivel global. Sin embargo, parece que es una tecnología, digamos que, por un lado, no está muy empleada en la industria de la construcción, por lo menos en los países centrales, y por otro lado, podemos decir también que eh, sufrió el desamor de la arquitectura, digamos, durante buen tiempo, desplazada justamente por el hormigón armado, ¿no? Por las estructuras de hormigón armado y por otros sistemas, y el ladrillo podríamos decir que pasó de un rol
central o integral, donde resolvía todo, a un rol cada vez más periférico y, podríamos decir, ornamental, ¿no? Donde primero se retiró a los cerramientos y finalmente a los revestimientos, podríamos decir, los revestimientos cerámicos. Y en ese sentido, pareciera que en tu práctica vuelve a recuperar esta idea de integralidad. En algunas obras más que en otras, ¿no? Pero al menos en la cáscara de Catenarius o en el domo, por ejemplo, hay una estructura muraria que resuelve no solamente la forma y el espacio, sino también la estructura. Y en ese sentido, eso se alinea con lo que venías comentando, que parecen ser las experiencias más económicas, no solamente más económicas, sino más sintéticas, en términos de que resuelven integralmente todos los herramientas, ¿no? Todos los herramientas, la estructura y el espacio contenido por eso. Y que en ese sentido, en tu práctica, hay como, están esas experiencias, y luego hay experiencias donde, por ejemplo, los triplex, donde ocupan roles, estas estructuras por forma, ocupan roles más regionales, podemos decir, ya no globales, y en ese sentido, como me interesaba preguntarte, como entiendo que eso está de alguna forma condicionado por la demanda de mercado, por el programa, por una serie de... En ese caso de la obra del triple, seguramente también porque no la hiciste solo, sino que la hiciste como trabajando como socios con tus padres. Sí. Pero que, digamos, como, ¿para dónde te parece que se dirigiría tu práctica futura? Si es más hacia esos sistemas integrales, o hacia dónde te gustaría en todo caso, ¿no? Sí, ¿Es sí, esos sí. sistemas integrales o hacia sistemas más, podemos decir, donde se segregan partes o componentes o roles? Sí, no, yo creo que sin lugar a dudas a sistemas más integrales, como decís, ¿verdad? De hecho, y por eso de repente buscamos en algunas obras, ¿verdad? En la casita de ensamble, decir, bueno, ¿qué podemos? O sea, aprovechamos de repente alguna obra para, justamente ya teníamos en mente desde que hicimos Catenario esos pliegues de muro, ¿verdad? O sea, resolver muro con pliegue, resolver eh, todo lo que podamos, ¿verdad? Parasol, persiana, perfilería, tratar de resolver la mayor cantidad de problemas de obra con este tipo de estructuras, ¿verdad? En tres pisos. Realmente yo siento como algo muy fructífero, muy, con un potencial muy grande, ¿verdad? Eh, y buscamos cosas más integrales, ¿verdad? Sin lugar a dudas, ahora que estamos como haciendo la fabriquita de prefabricados de hormigón, estamos en ese camino, ¿verdad? O sea, que no solo sean prefabricados, que poder ofrecer catenarios como un producto, que fue una idea desde el comienzo, ¿verdad? O cualquiera de esas tipologías de techo, ¿verdad? Que sirven para infraestructura urbana, como un kiosco, una parada de bus o algo que supere decir, solo la escala de mobiliario o a pabellones, ¿verdad? Eh, creo que es un camino muy interesante, un referente importante, al menos LL, que tuvo todo un repertorio de prefabricados y haciendo edificios con prefabricados, la fachada entera, o la estructura entera. Entonces, por lo menos un camino estimulante y mientras tanto igual cada proyecto condiciona, ¿verdad? O sea, cada proyecto tiene sus condicionantes, como decir, su historia, su programa y ahí realmente medimos la pertinencia, el grado de libertad que tenemos también, ¿verdad? Hay clientes que te dan más libertad, como esa casa que tenía las cúpulas de mantos, entonces pudimos probar parasoles, pudimos probar más de estos elementos que nosotros medimos su costo,
medimos el tiempo que le lleva al personal a hacer, buscamos perfeccionar el encofrado para la siguiente vez. O sea, tratamos de ir escalando y perfeccionando cada uno de estos elementos para la próxima no pifiarle más en el presupuesto, o para poder presupuestar bien, ¿verdad? Para saber si son razonables, pues a veces uno se juega también, ¿verdad? Uno ya sabe instintivamente, pero algunas ideas, se llega a hacer paneles prefabricados antes que nos mostré, hice unos paneles como los de Samber, pero con elementos prefabricados, y superponer uno sobre otro, por ejemplo, significa un sobrecosto importantísimo, ¿verdad? Entonces ahí en Samber le hicimos con ese tutor de piso a techo, entonces era como que le robamos las ideas a Solano también acá, que hace mucho de eso, tener un tutor. eh, Hicimos todos esos 15 metros de mampostería en una semana, entre 4 albañiles, o sea, fue una cosa rapidísima, ¿verdad? Eh, con unos tutores, ¿verdad? Y que en una experiencia anterior fue costosísima y durísima porque eran piezas que se superponían una sobre otra, ¿verdad? Pero es el camino en el que estamos. Bárbaro. Sí, además parece muy interesante y muy provocador eso, en relación al curso que hacia dónde se orienta la industria de la construcción, ¿no? La industria de la construcción parece ir cada vez a sistemas más segregados y especializados, como no sé, por ejemplo, como los sistemas de steel frame, o que ya no solamente hay pared y techo, sino que la pared está compuesta a su vez de 20 partes o 20 capas, ¿no? Y pareciera muy interesante desde estas latitudes esa contrapropuesta de retomar sistemas integrales como solución al problema, ¿no? O a la serie de problemas. Hago una aclaración, seguramente ya saben todos, pero cuando nombra a Lelé es Filgueiras Lima, que es el arquitecto carioca, que también es conocido como Lelé, pero que es carioca en realidad, que hizo mucha obra en Salvador de Bahía, ¿no? Sí. Y que se caracterizaba por trabajar con prefabricados. Hay una pregunta de Adrián Lobato, referida a la tecnología del suelo cemento. Consulta justamente cómo fue esa experiencia y si la volviste a utilizar o si la volverías a utilizar, y si analizaste la posibilidad de incursionar en piezas de mayor tamaño. Sí, sí, de hecho, creo que donde es más razonable es en piezas de mayor tamaño. Por ejemplo, en Catenario hicimos un tanque donde juntamos la agua a la lluvia, eh, o hacemos unos tanques nosotros ahí en la casita de Summer pasé, así se veía como una piscina plegada, pero no expliqué, son unos tanques para cloaca, son tanques de evapotranspiración que se llaman, son unos canteros gigantes donde se plantan bananas. eh, entonces, un sistema cerrado ahí de tratamiento. Y en esos casos es muy económico, ya hice comparativas de hacer una base para hacer estos tanquecitos, de haber hecho una base de hormigón y una mampostería circular o algo así, y otra vez revocando eso, etcétera. Y economicé un poquito, estaba en el rango economizando un poquito, ¿verdad? De haberlo hecho de manera más tradicional todavía, ¿verdad? Eh, pero sí, después en mobiliarios, por ejemplo, esa silla primera que hicimos, ahora estamos haciendo un encofrado metálico y vamos a hacer una mezcla, o sea, no deja de ser ferrocemento, ¿verdad? Pero sí, ya no es el ferrocemento revocado, como es más artesanal, sino que va a ser un ferrocemento cargado, ¿verdad? Cargado en 2 paredes, en 3 centímetros, ¿verdad? Para obtener una precisión exacta, no tener que reparar después, no perder tiempo en todo eso, sino que ambas caras vistas, y asegurándonos con arañitas en el medio para que la varilla quede en el centro de esos 3 centímetros. Entonces, en ese sentido, con encofrados,
no nos cansaremos de hacer piezas de mobiliario, eso que incluso hicimos un workshop con Francisco, tiene un potencial increíble eso, ¿verdad? Pero sí diría con encofrados, ¿verdad? Salvo que, bueno, sean otras experiencias de workshop o de construcción comunitaria, donde uno tiene mucha mano de obra que no va a pagar, ¿verdad? Sino que es gente voluntaria, y ahí tiene muchísimo sentido el ferrocemento, eh, porque lo más costoso es la mano de obra, ¿verdad? Y lo más económico es el material. Eh, entonces ahí sí, en construcciones comunitarias, creo que es lo que planteaba Caveri, ¿verdad? Eh, tiene muchísimo sentido, muchísima pertinencia, ¿verdad? Pagando mano de obra, sí, en escala igual de importante, me doy cuenta de que rinde, ¿verdad? Haciendo algo chico, ya es muy, muy artesanal, ¿verdad? Ya lleva su sobrecosto. Eh, tenemos un proyecto de toda la vida, es hacer una canoa, ¿verdad? Un sueño que tengo, ¿verdad? Que es como la primera pieza de hormigón en la historia del hormigón, está esa famosa canoa. Y bueno, como Catenario está al lado del río, estamos ahí con los amigos canoeros también, siempre en contacto. Ya dentro de poco estaremos, vamos a ver si le visitamos hasta Buenos Aires con una canoa de ferrocemento. Bien, muy bien, muy claro. Bueno, me alegra ver que también en la charla de hoy ya se han sumado algunos además de la gente que habitualmente, con la gente que habitualmente nos encontramos, se está sumando otros colegas del distrito, gente joven. Acá lo veo a Matías. Bienvenido, Matías, me alegra mucho que estés. La idea es justamente ampliar y que estos encuentros sirvan para congregarnos y para poder hablar, en este caso, de la obra de Ramiro, pero siempre en torno a buena arquitectura. No sé si hay alguna otra pregunta. Estoy atento, de todas maneras, creo que fue muy, muy interesante toda la presentación y la conversación posterior, Ramiro. Gracias. Y bueno, ya hace más de casi 2 horas que te tenemos aquí, así que te volvería a agradecer acá. Comentan algunos de admiración por tu trabajo, lo excelente de tu charla. Creo que hay Muchas una gracias. coincidencia unánime respecto a eso. Te agradecemos mucho tu generosidad, haber compartido con todos nosotros tu trabajo, justamente tu saber y tus experiencias, que son muy singulares. Eh, eh, y también el valor que tiene tu práctica, que es de recuperar tecnologías eh, que han sido perimidas circunstancialmente por motivos que no son probablemente pertinentes en este momento y en estos ámbitos, ¿no? Me parece que, que tu práctica tiene total vigencia y comprueba una vez más que muchas veces cuando decimos que adelante está atrás es por estas cosas, ¿no? Que muchas veces Sí. la forma de avanzar también es recuperar el legado de la tradición arquitectónica y, como en tu caso, revitalizarla e impulsarla hacia adelante, ¿no? Así que bueno, acá siguen elogiando las obras, los triplex. Gracias. Varios se han quedado con ganas de ver más detalles y más información. Seguramente tendremos alguna otra oportunidad para convocarte y para volver a encontrarnos. Así que Sí, sí. te agradecemos muchísimo. Agradezco también en nombre del CADVE, de los colegios de estudios de arquitectura y estudio urbano, a todos los asistentes hoy. Y bueno, y volveremos el último viernes, ahora de agosto, con la próxima charla.
que ya les adelanto, va a ser de un arquitecto uruguayo, Pedro Limni, ya tenemos confirmado, siguiendo con esta saga hasta ahora muy exitosa. Qué grande. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias Sí, a sí. todos. José. Gracias. Gracias Ramiro, Muchísimas gracias Francisco. Bueno, desde la mesa directiva que está toda presente hoy en la charla, agradecemos tu aporte nos has dado en esta charla. Esperamos que poder el año que viene hacer la trienal y tenerte con nosotros también ya en forma presencial. Y bueno, un poco lo que dijo Francisco, esto de que el atrás es el adelante o el antes de atrás. O sea, creo que hoy nos llevaste un poco al origen, y tu trabajo en obra y el hacer con nada arquitectura, creo que lo tenemos que volver a hacer resurgir, porque uno siempre está esperando el cliente, la obra, la tecnología, y evidentemente no es necesario todo eso para hacer arquitectura. Qué bueno, muchas gracias, muchísimas gracias, realmente, muy agradecido.